Buenas, buenas, buenas. Estamos en hora ya como para ir comenzando el webinar. Estamos esperando algunos participantes más que vayan ingresando. Bueno, ¿qué tal? Vamos dando la bienvenida a este primer webinar de Dreu respecto a monday.com en este caso. Todavía vamos a esperar unos minutitos para que se siga ingresando gente, que vemos que están entrando todavía. Tenemos varios inscritos de todos los países. Tenemos gente de Perú, de Ecuador, gente de Uruguay, de Argentina, hay gente de Estados Unidos, de México, Colombia. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Yo te aviso. Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos, ya estamos a punto de arrancar. Les quiero dar la bienvenida a todos. Me gustaría que los que estén ahí, que me vayan escribiendo, si ya están listos, si ya tienen ganas de empezar. Bueno, alguien que me cuente también de dónde están, porque no todos tienen marcado el país de origen. Vamos a ir recibiendo los escritos, pueden hacer comentarios, pueden hacer saluditos también. Y ya en muy breve vamos a estar comenzando este webinar, que en este caso es de dashboards y de automatizaciones, todo referido a monday.com. Vamos para que quede grabado. Hola Ezequiel, hola Carlos, gracias por los mensajitos. Estamos a punto de largar entonces. No nos queremos extender demasiado la hora por respeto a los tiempos de los que estuvieron puntuales, así que bueno, bienvenidos nuevamente, muchas gracias a todos. Estamos transmitiendo desde Córdoba Capital. Nosotros somos Dreu. Mi nombre es Andrés y junto con Fernando, que está acá al lado mío, y junto al resto del equipo de Dreu, que estamos todos organizando esto, para dar el primero de unos infinitos webinars a partir de ahora. Bueno, como punto principal vamos a mostrar cuál es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy, ¿sí? Primero vamos a comenzar hablando de qué es Dreu, porque a pesar de que muchos de ustedes están trabajando ya con nosotros o ya han tenido algún contacto, también recibimos a varios, no tenemos todavía un porcentaje, pero que todavía no conocen muy bien qué es Dreu, qué es Monday, cuál es la diferencia y cuáles son las relaciones que tenemos uno con el otro. Una vez que esto quede comentado y resuelto, va a ser bastante breve, vamos a pasar a lo importante, vamos a pasar a la herramienta Monday y primero voy a comenzar hablando yo sobre dashboards, ese va a ser el primer tema. Para los que no conocen los dashboards, son tableros de control y vamos a abrir un pequeño espacio para hacer preguntas y respuestas e interactuar un poco. Una vez que yo finalice, le voy a ceder la palabra a Fernando, mi compañero,
y él va a hablar de automatizaciones. Tiene preparadas unas preciosuras, estuve viendo cómo funcionaban, y la verdad que va a despertar varias ideas para los que están ahí recién conociendo qué es esto de las automatizaciones, que nos ahorran muchísimo tiempo y todavía no lo sabemos. Los que están recién entrados a Monday, los que todavía no han tenido una capacitación, un entrenamiento adecuado, tal vez no están utilizando estas herramientas que nosotros creemos que son súper importantes, tanto las automatizaciones para ahorrarnos tiempo manual, como los tableros de control, para tener una buena visión de qué es lo que está pasando en el big picture de toda nuestra cuenta. Al finalizar también espacio para preguntas y respuestas sobre automatizaciones. Antes de que me olvide, al final tenemos preparadas algunas cositas para entregar. Y a partir de ahora, hoy es viernes, pero a partir de la semana que viene, todos los jueves vamos a tener webinars organizados por Dreu. Así que, si está todo ok, compañeros, arrancamos. Vamos nomás. Bueno, ¿qué es Dreu? Dreu es una empresa de alcance internacional con sede en Argentina. Estamos físicamente, la mayor parte de nosotros, en Córdoba capital, pero también trabajamos de manera colaborativa por medio de home office, así que podemos, gracias a Monday, sinceramente, podemos hacer esto de una manera ordenada y coordinada. ¿A qué nos dedicamos? Ayudamos a las empresas a crecer mediante estrategias de negocio centradas en la productividad. Nuestra relación con Monday es que somos socios estratégicos de ellos o aliados, en el sentido de que nosotros representamos a Monday.com en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay. ¿Sí? Tenemos clientes, contactos, relaciones, operaciones con empresas de estos países y de cualquier otra parte del mundo. También estamos abiertos a recibir consultas, comentarios y ayudarles a mejorar su productividad. Ok, por otro lado, ¿qué es Monday? Monday.com. Monday.com es una herramienta. Oh, esta es la pregunta que a todos nos mata. Siempre, che, ¿qué es Monday? Ok, es tan complejo, pero lo vamos a resumir de una forma lo más simple posible. Monday es una herramienta o una aplicación para manejar equipos, tareas, proyectos, objetivos, trabajos, ventas, planes, planificaciones, estrategias, prácticamente de todo. Como nos gusta a nosotros decirles, como una especie de oficina virtual o nuestro edificio virtual de nuestra empresa, en la que vamos abriendo las distintas oficinas y ahí tenemos a un equipo que se va repitiendo entre distintas oficinas para resolver algún tema en particular, trabajar un proyecto, tener organizado determinado archivo. Ya los que no lo conocen, ya se van a ir interiorizando, les va a encantar la herramienta, y los que ya la conocen pueden dar fe y testimonio de que es una herramienta espectacular que ayuda a organizar la empresa, equipos de trabajo y a trabajar de una manera mucho más productiva y ordenada. Entonces, ¿para qué sirve? Para planificar, organizar, monitorear, todo en el mismo espacio visual, de manera muy visual y colaborativa. Monday tiene clientes de más de 76 países, trabaja tanto para equipos pequeños como gigantes, ¿sí? Permite empresas chicas, medianas, grandes, de distintos tipos de industrias, y no es necesario que sean de base tecnológica, ¿sí? Puede ser de cualquier tipo de industria, siempre va a haber alguna aplicación para utilizar Monday. Bueno, vamos dando comienzo entonces a la parte práctica. No queremos hablar demasiado sobre quiénes somos y demás, sino mostrarles herramientas, mostrarles un poco de valor, de cómo nosotros la usamos, la experiencia que hemos adquirido por asesorar a algunos cuantos clientes de distintas partes del mundo, consultas que nos han ido realizando, y así hemos ido aprendiendo, no solo de estar todo el día con Monday, sino además de experiencias prácticas. Fuimos creando algunos tableros que ahora vamos a ir mostrando y vamos a comentar cómo podemos mejorar la productividad con ellos. El primer tema, dashboards, los tableros de control. Primero quiero hacer una pequeña demostración sobre la herramienta en sí. Así que nos vamos directo a monday.com. Para los que ya la conocen, ya saben dónde estamos. Los que no, esto es monday.com. No me voy a detener demasiado en explicar qué es. Eso, si tienen alguna duda, nos pueden consultar. No hay problema, tenemos algunas grabaciones para pasarle.
simplemente nos mandan un correo o una consulta y luego lo contestamos. Vamos a ir al punto específico, dashboards, tableros de control. Esta es la nueva versión, la nueva estética de Monday. Al hacer clic en dashboards, nos aparecen todos los tableros en los cuales o yo haya creado o me hayan compartido algunos de mis compañeros de trabajo. Vamos a crear uno nuevo para que vean lo fácil que es y simplemente así tenemos un nuevo tablero de control. Vamos a editar el nombre, vamos a poner tablero de ejemplo para el webinar. A partir de acá vamos a ver que tenemos varios espacios que a mí personalmente me hacen acordar mucho a lo que es un teléfono, un celular, un móvil, en el cual podemos ir agregando distintas aplicaciones o widgets. ¿Para qué sirve cada una? Ahora vamos a ir revisando un poco. Para agregar widgets podemos hacer clic acá en alguno de estos recuadros o bien acá mismo. Primero nos aparecen los más populares, que seguramente son el de números, calendario, una batería para traer estados, líneas de tiempo, pero quiero ir directamente a más y mostrar la cantidad de widgets que tenemos. Podemos ver que tenemos algunos que se repiten ya de las vistas de los tableros, como son gráficos, líneas de tiempo, calendario. Entonces, para los que todavía no conocen qué son los dashboards, les quiero contar que en estos tableros nosotros podemos traer información no solamente de uno de los tableros de nuestra cuenta, sino de varios. ¿Cómo funciona esto? Vamos a un ejemplo práctico y vamos a crear un widget de batería. Lo primero que me dice es, ok, ¿desde dónde querés importar información? Yo quiero consolidar información para tener un resumen visual de contenido que tengo en varios tableros. Quiero resumir información que tengo dando vueltas en toda mi cuenta, que tal vez están manejando 10 personas en un tablero, otro equipo en otro tablero. Necesito traer toda esa información, verlo resumido de una manera consolidada. Entonces, en este ejemplo voy a elegir unas órdenes de producción, ¿sí? Que las tengo divididas en varios tableros, en las cuales cada uno de ellos tiene muchos pedidos. Algunos ya están listos, otros todavía están en proceso, y hay algunos que tienen algún problema que hay que resolver. Esto pasa en todas las empresas, pero es necesario tener ese control. Entonces, traigo, por ejemplo, las órdenes de producción más importantes, que en este caso son la 1376, la 1478 y la 1528. De esta manera, yo puedo tener en un gráfico de batería el porcentaje de... se me ató la vaca, como dicen acá, del porcentaje de productos en proceso. Y podemos ver cuántos de ellos están listos, cuántos en proceso y cuántos aún no han sido iniciados. Así como es siempre en Monday, tenemos las características que es visual, es customizable y que se puede ir adaptando de manera estética a como más cómodo me quede. Yo de esta manera puedo ir armando un tablero que tenga varias baterías con varias órdenes de producción, las individuales también. Y luego ir agregando también otro tipo de widgets como para traer información que a mí me sea relevante. Todo esto, ¿a quién le sirve? Le sirve a un supervisor, ¿sí? Al que está encargado de supervisar el área de producción de una empresa, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, para tener un control diario y en tiempo real, de cómo viene avanzando la producción. Yo al ver que tengo un porcentaje que está con problemas, puedo ver directamente cuáles son estos productos o estos pedidos que están estancados y directamente desde acá mismo puedo consultar
a los encargados de la producción para ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, en este caso no puedo mencionar a nadie porque en ese tablero no los tengo, me voy a mencionar a mí mismo, perdón, es un ejemplo. Y en este caso vamos a consultar qué es lo que sucede, que esto está demorado. Como ya sabemos, desde acá me pueden responder directamente agregándome archivos si necesitan agregar algún comprobante y demás. Bueno, ahora que ya sabemos más o menos cómo crear estos widgets, los voy a dejar que cada uno pueda ir explorando, pero me gustaría mostrarles cuál es el potencial que tiene esto. Armar un tablero acá podría ser bastante rápido, sencillo, pero ya les voy a mostrar algunos ejemplos que tengo. Antes que eso, hay algo que me encanta, es el Dark Mode. Y esto hace que nuestro tablero se vea, desde mi punto de vista, es mi opinión personal, mucho más profesional. Ok, vamos a ir entonces a algunos ejemplos que tengo preparados para mostrarles. Uno de ellos es el dashboard de producción, ahora sí, ya más completo y ordenado, en el cual puedo ver las distintas órdenes de producción, las más importantes para mí, para tenerlas siempre en el mismo lugar, en un solo lugar, sin tener que ir moviéndome desde un tablero hacia el otro. Puedo tener este control rápido de cómo venimos. Ok, bárbaro. A nivel general, en la fábrica, ¿cómo estamos? Acá tengo también uno de batería. Podemos ver que tenemos más widgets completados. Acá agregué, por ejemplo, un listado de tareas. Esto para cada una de las personas que crea su tablero de control, puede tener sus tareas, que puede ir luego, una vez que están terminadas, ir tildando, y bien, crear nuevas a medida que vamos viendo. A ver, por ejemplo, un ejemplo bien concreto, estamos viendo que acá tenemos un 4% de productos que están estancados, que están demorados. Me puedo crear una tarea rápida de decir informe de estancados. Ok, no lo puedo hacer ahora, me creo la tarea y lo dejo para más adelante. ¿Qué otra información tenemos? Podemos ver que tenemos widgets de gráficos, que en este caso lo que usé es para determinar cuál es el destino de la producción. Podemos tener algunos que son de producción nacional, un 4,2% o en valores totales 3 ítems que están con un destino al Mercosur y otros que están al resto del extranjero. Otro widget que me gusta a mí agregar, por ejemplo, es para alguna entrega importante. Tenemos un countdown y esto siempre es importante tenerlo a mano para no perder de vista y mantener siempre el control sobre las cosas que más nos importan, que recurrentemente van apareciendo y sobre las cuales no podemos perder el control. Más gráficos, en este caso producción según el destino. Me voy a detener un instante en este para mostrarles que en este tablero, en estos tableros de donde traigo la información, cada uno de los pedidos tiene asignado un país y en base a todos ellos voy a traer esta medición. Podemos armar un gráfico de línea para ver que hacia Perú va el $29.100 en valor total de nuestra producción y a Colombia un $16.700 en valores absolutos. ¿Cómo se configura esto? Puedo agregar más tableros desde esta zona para conectar varios tableros. Puedo configurar para que, primero, cuáles son los tableros, qué tipo de gráfico elegir, ¿sí? En este caso es de línea, podría ser tranquilamente de barra, o un gráfico de torta o de pie, como suelen decirlo en otros países. ¿Qué columnas vamos a incluir? Bien, acá elegimos para el eje X, países, ¿sí? Esto, como vemos, podemos traer información de distintas columnas, entonces podríamos ver incluso según la persona asignada, cantidad de producción que tiene cada uno. Y algo que me parece muy relevante mostrar es que se puede hacer por unidad, o sea, por cantidad total de pedidos o de operaciones, o bien por el valor que tiene en dólares. Esto significa que
Si lo pongo por cuenta, me va a decir que para Argentina van a ir 7 productos o 7 órdenes de producción. Y para Perú, 35. A veces esta información en términos absolutos no nos sirve demasiado y necesitamos tener el peso medido por cantidad de dólares, por el valor o el importe que representa o el costo. Entonces ahí podemos agregar una columna de números y traer ese valor para medir en pesos, en dólares, en lo que necesitemos, digamos, valuar esta producción. Este vendría a ser el mismo ejemplo, esta vez con un gráfico de barras. Me encantaría que vayan escribiendo algunas consultas, algunos comentarios para saber cómo venimos hasta ahora. Quienes estén hasta ahora, la herramienta está disponible en idioma español. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás, César? Un gusto. César, me acuerdo de vos. Sí, ya está disponible, está en proceso, ¿sí?, de traducción. Eso lo vamos a poder visualizar, te lo contesto rápido. Venimos acá a My Profile o mi perfil. Y acá ya se puede seleccionar el idioma. La primera vez que ingresás te va a mostrar la barra de progreso, justamente diciéndote en qué porcentaje de progreso está la traducción. Hasta ahora está aproximadamente en un 40-50% y no tenemos una fecha exacta de cuándo va a estar terminada, pero esperamos que sea dentro de muy poco tiempo. Gracias por tu pregunta. Si alguien quiere hacer alguna preguntita, yo preferiría avanzar porque tengo que respetarle el tiempo a Fernando. Y sí, sigo, bueno, está bien, Fernando. Tiene ganas de hablar, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a otro tipo de dashboard, ¿sí? Quiero mostrar una función en particular que creo que a muchos les va a servir. Muchos me han preguntado, Andrés, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para ver la disponibilidad de tiempo de cada uno de mis recursos o de mis compañeros, de mis colaboradores, para ver qué tan sobrecargados están, poder hacer una planificación y ver más adelante cuándo se van a comenzar a liberar? Bien, hasta antes de que aparecieran los dashboards o los tableros de control, no teníamos una solución específica para eso y buscábamos siempre, como hacemos acá en Dreu, buscar alguna manera de resolverlo. Generalmente eran complicadas y requerían un trabajo de desarrollo. Ahora directamente con estos tableros de control queda solucionado. Bien, ¿qué es esto? Este es un widget de timeline. En esto podemos traer información de líneas de tiempo desde varios tableros. Con esto podemos armar un Gantt monstruoso como el que tenemos acá, en el que esté dividido por persona o por líderes de proyectos según actividades, y ver para una fecha determinada y en la línea de tiempo qué tan ocupado, qué tan liberados están. Vamos a mostrar algunas funciones rápido de esto. Si acá lo tengo visto como en un big picture bien lejano, o sea, mostrar en una distancia de años, puedo ver desde junio del año pasado hasta julio del corriente, pero también puedo ir acercándome para ver un poco más en detalle. Puedo traer a días, semanas, meses, y acá ver qué tan cargado, entre comillas, está cada uno, en qué está trabajando, y si es necesario hacer alguna replanificación, porque, por ejemplo, Thomas podría comenzar antes este seguimiento de ventas, simplemente agarramos y movemos esta tarea hacia el 3 de junio, en este caso, que es cuando ya Thomas quedaría liberado de su tarea anterior, que era implementar en Agimex, en la empresa Agimex, las normas ISO 9001. Tal vez estamos hablando con Thomas y nos dice que va a necesitar un poco más de tiempo para esto, y le decimos, ok, Thomas, no hay problema, le vamos a agregar algunos días, y esto también de forma manual podemos ir editándolo. ¿Qué más se puede hacer en los widgets de Monday? Esto es algo que a mí me parece importante que no dejemos pasar, que son los filtros.
y de esta manera nos va a traer los distintos tableros sobre los cuales estamos trabajando para que podamos tener una visión un poco más específica en este caso de qué es lo que estamos hablando. Entonces yo quiero filtrar, siguiendo con el caso de Thomas, ver solamente una línea de tiempo respecto a él. Y veo que ya a partir de ahora no va a estar teniendo trabajo, sé que va a estar liberado, entonces puedo contar con Thomas para los proyectos que están por venir. Para el área comercial puedo decirles que pueden estar más tranquilos para avanzar y seguir haciendo, cerrando contratos y comenzar algunos trabajos nuevos. Bien, vamos a avanzar también con un detalle específico de esta línea de tiempo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo nos pregunta y vemos que hay mucho valor y mucha utilidad en ella. Así que en este caso vamos a mostrar que se pueden traer tanto columnas de líneas de tiempo como columnas de fecha. Esto antes no estaba disponible, es una actualización muy reciente. Entonces, una fecha puntual, específica, también puede agregarse. Y es así de sencillo. Para los que todavía no conocen muy bien cómo es, les recomiendo que ingresen y jueguen un poco con los tableros de control, van a encontrarle muchísimo valor, muchísima solución a problemas o cuestiones que estaban teniendo. Y si necesitan ayuda con ideas o con implementación de esto, estamos siempre disponibles para responder sus consultas. Saliendo de esto, ya como para ir cerrando y dejarle la palabra y el tiempo a Fernando, vamos a ver cómo podría terminar quedando uno de estos dashboards, por ejemplo. Bien, este es un tablero de control que preparamos tipo modelo para que se vea estéticamente qué tipo de información se puede ver, cómo quedaría estéticamente. Y para los que tienen específicamente de ahora de ustedes que hacer algún reporting para una gerencia, para directores o algún jefe suyo, les recomiendo mucho utilizar los dashboards. Les va a dar un profesionalismo muy fuerte, muy importante. Ustedes están llevando, por ejemplo, un project manager está llevando proyectos a su cargo, mostrar información de esta manera súper resumida y en un solo lugar tener todos los proyectos que están llevando a cabo, poder mostrarlo así a un director se va a enamorar de ustedes. Yo sé por qué se los digo. Eh, Podemos hacer seguimientos de tiempo según las personas, ver cuánto está invirtiendo cada uno de nuestros recursos en los proyectos, ver gráficos de la cantidad de proyectos que tiene cada uno de nuestros equipos, ¿sí? Tenemos 5 equipos y el equipo 1, 2 y 3 tiene un proyecto, el equipo 2 actualmente está trabajando en 2 y el último equipo está trabajando en 3 proyectos en simultáneo. Esto es como para tener un control de cómo estamos hoy en día y acuérdense siempre, los tableros de control nos permiten ver cómo estamos hoy para poder enfocarnos y centrarnos en dirección hacia nuestros objetivos. De vuelta, tareas del equipo, proyectos por persona, siempre visto en forma gráfica, visual, cómoda, ordenada e interactiva. Otro tipo de dashboards, vemos que se pueden ir agregando más cosas, hacerlo más juguetón, tal vez un poco más informal para quienes están en equipos de marketing o creativos, se puede agregar una granja de llamas, la llama farm, como dicen nuestros amigos de Monday. También pipelines de venta, como para ver cómo están avanzando nuestras oportunidades de negocios. Primeros contactos, segundo contacto, oportunidad, ganados. Los porcentajes de tamaño de las empresas, o sea que tenemos grandes cantidades un porcentaje de 46% de grandes empresas, luego tenemos un porcentaje más pequeño de pequeñas empresas y de medianas empresas un porcentaje un poco menor. Todo esto es información que resulta importante para poder saber saber dónde estamos ahora en este momento y de acuerdo a nuestros objetivos, saber si estamos bien dirigidos o tenemos que ir acomodando algunas cositas. Bueno, ya con esto estoy dando por finalizada la sección o la parte 1 de dashboards. Antes de pasar a automatizaciones, me gustaría cortar un segundo para hacer un espacio de preguntas y respuestas.
bien cortito porque le quiero dejar el tiempo también a Fernando. Así que, bueno, si alguien tiene alguna consulta para hacer, la puede escribir ahí. Mientras tanto, sigo mostrando los gráficos de dashboards que se vayan representando. Franco de Comex, ok. Bien, me está haciendo una consulta sobre comercio exterior. Vamos a mostrar en un ejemplo concreto. Por ejemplo, porcentaje de operaciones que tenemos activas, finalizadas, en el agua, en tránsito. Esto recomiendo mucho hacerlo a través de un tablero en particular, en que tengamos en filas todas las operaciones que tengamos activas en este momento. En una columna de estado vamos a poner si están activas, finalizadas, en el agua, en tránsito, etc. Y de esta manera armar uno de estos widgets de batería. De esta forma, imaginen tener el control de una visualización rápida de en qué estado están el total de nuestras operaciones en la gerencia de comercio exterior, por ejemplo. Perdón, pero no estaría teniendo más tiempo para preguntas. Les agradezco mucho y les pido perdón. Voy a intentar responder a las preguntas que quedan pendientes. Las voy a ir respondiendo por email. Fernando, si estás preparado, vamos a hacer el traspaso de los auriculares. Y vamos a pasar directamente a la parte de automatizaciones. Estos son mis datos de contacto, les agradezco mucho por el tiempo, por haberse tomado este espacio, que seguramente muchos de ustedes están trabajando ahora y necesitaron tal vez pedir permiso o hacer ahí no sé, parece que hay gente que está en el baño viendo el webinar, está bien, suele pasar. Están mis datos de contacto si necesitan hacerme alguna consulta, estamos totalmente abiertos, ayudamos en procesos de implementación, demás. Con esto yo me despido, les agradezco mucho por su tiempo. Fernando. Bien, buenas tardes, muchas gracias Andrés, espero que hayan disfrutado de la parte de dashboard con él. Claramente es una herramienta clave para tomar el control de lo que pasa en nuestras organizaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de automatizaciones. Yo, cuando me preguntan qué es una automatización, siempre me gusta decir que cuando a un efecto sabemos que siempre corresponde a la misma causa, eso siempre se puede automatizar, y lo que estamos buscando es, por un lado, ahorrar tiempo, que ya sabemos que es sumamente valioso, pero también evitar el error humano, porque en general, cuando una tarea es demasiado repetitiva, suele aburrirnos un poco, y bueno, perdemos un poco de atención. Así que en este caso yo voy a ir directamente a la herramienta y vamos a pasar a lo que son los distintos tableros. Lo que hice fue preparar 3 tableros con distinto nivel de complejidad en cuanto a automatizaciones, y bueno, vamos a ir de a uno a ellos. Ok, este es un tablero sencillo donde hay solamente algunas automatizaciones. Este va a ser el primero que vamos a utilizar para nuestro ejemplo de hoy. Y primero que nada, ¿a dónde están las automatizaciones y cómo hago para configurarlas en mi cuenta? Bien, acá arriba tengo un botón de Automations o automatizaciones, según si ya tiene una versión traducida o no. Y dando clic, como aquí ya tenemos algunas cargadas, Monday primero nos muestra estas, pero vamos a ver desde agregar una automatización el listado completo. Obviamente no lo vamos a ver en este webinar, no es ese el sentido, pero de alguna manera mostrar que hay una gran cantidad, e incluso en algunas categorías, desde verlas a todas, podemos desplegar este menú y ver muchas más. Monday es una herramienta que está plenamente incorporando funcionalidades y sobre todo está muy abierto a recibir feedback para mejorar. Y automatizaciones es una de estas partes de la herramienta que a nosotros nos gusta decir en Dreu que está viva, porque permanentemente tenemos novedades y sobre todo mejoras en función de la experiencia que tienen las organizaciones utilizándolas. Entonces voy a elegir una cualquiera solamente para mostrar cuál es la estructura básica de una automatización,
Y en base a eso después vamos a pasar a ver los ejemplos, como les decía, desde algunos tableros simples con poquitas automatizaciones y luego a uno un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, vamos a ver una estructura general de cómo es una automation. Básicamente, las automations en Monday funcionan de la siguiente manera. Tenemos campos que ya están preestablecidos y campos que son variables por tipo de columna. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es setear que cuando suceda algo, genere un determinado cambio, siempre el mismo, en otra columna, y esto nos va a permitir, por ejemplo, asignar responsabilidades de manera automática, nos va a permitir notificar a personas, nos va a permitir modificar fechas, o incluso cambiar el estado de diferentes pulsos. Nosotros siempre decimos pulsos a lo que es un renglón, entonces puedo generar impacto a través de un cambio en un pulso, en otros, modificar fechas, etc. Entonces, vamos a ver muy por arriba una. Entonces, aquí tendríamos, bueno, cuando una columna cambia, notificar a alguien. Y como preguntaba Carlos más temprano, esto va a estar plenamente traducido. Entonces, yo aquí podría decir, bueno, cuando la prioridad de la tarea que estamos analizando se modifique, que notifique a todas las personas que están trabajando en este tablero, en este proceso, e incluso puedo ser un poquito más específico y decir, bien, ¿qué mensaje quiero darles? Y en este caso sería algo así como, por ejemplo, ojo, que la prioridad de, vamos a escribir bien, porque acá si no Agus nos reta a todos, la prioridad de, y acá tenemos tres botones en todas las automations que dicen pulse name, board name y username, en donde si nosotros utilizamos estos botones vamos a darle un toque mucho más personalizado a la automation, porque lo que va a hacer es tomar información real del pulso que se está modificando. Entonces, yo aquí podría poner, ojo que la prioridad de pulse name, entonces en este caso sería, por ejemplo, pensemos en el rótulo que tiene ese pulso, ojo que la prioridad de la tarea X sea modificado. Y si yo pusiese el board name, podría hacer también referencia a en qué tablero estamos, porque pensemos que en la mayoría de los casos trabajamos con muchos tableros y podríamos estar hablando de una tarea que el nombre quizás no me ayude a identificar tan fácilmente de qué proyecto estamos hablando. Entonces podríamos decir, ojo que la prioridad de pulse name sea modificado en el proyecto board name, ¿sí? Entonces aquí tendríamos una información totalmente completa y la añado a mi tablero. Bien, vamos a ver cuáles son las automations que ya están puestas en este tablero, que ya están funcionando, y de alguna manera vamos a ver este ejemplo entonces. Este es el más sencillo, el que preparamos para hoy, y tenemos que los pulsos de alguna manera se vayan moviendo de acuerdo a el cambio del estado, se vayan moviendo de un grupo hacia otro. Sí, entonces acá tenemos algunas tareas, ¿sí? Como por ejemplo, campaña de comunicación, revisión de resultados, o la más importante, de acuerdo a su prioridad, inscribirse en el próximo webinar de Dreu. Vamos a ordenar por prioridad. Sí, claramente esa es la tarea más importante para todo el equipo. Y ahora vamos a ver que si yo modifico el estado de esta tarea y digo que ahora esto está listo, ¿sí? Nuestra tarea se mueve automáticamente para el grupo de tareas finalizadas y de nuevo esto me permite tener una vista clara y una vista limpia de mi tablero porque cada tarea está en el grupo en que corresponde. Entonces si yo digo, bueno, esta tarea no la vamos a hacer en este momento, la vamos a postergar, ¿sí? También vamos a ver que automáticamente va hacia el grupo de las postergadas. Y si en algún momento tenemos que revivir este muerto y decimos, bien, esta tarea que habíamos dejado un poco de lado, vuelve a estar activa, podríamos tener aquí una automation que haga exactamente eso, donde cuando yo considere que esta tarea vuelve a estar activa para nosotros, nos mueva a esta tarea hacia el grupo de pendientes, o en el caso de que la hayamos completado, que la mueva hacia el grupo de tareas listas. Como les decía, este es probablemente un board sencillo con algunas poquitas automations. Vamos a ver, en este caso, algunas un poquito más complejas. Y vamos a ver algo que suele ser una pregunta recurrente y es, en Monday, ¿podemos generar dependencias?
Sí, claro, podemos generar dependencias. Es uno de los lanzamientos más recientes de la herramienta respecto a la dependencia de fechas, pero también usando un poquito de imaginación y sobre todo jugando con lo plástico que es esta herramienta, podemos generar dependencias entre tableras, entre tareas, digo bien, ¿sí? Cuando tengamos tareas dependientes. Entonces aquí en este tablero ya un poco más complejo y como verán, con muchas más automations, acá ya tenemos 14 automatizaciones previstas, tenemos lo siguiente, tenemos grupos de tareas activas, tareas finalizadas y tareas canceladas. Pensemos que este podría ser el board de un proyecto en particular, un proyecto, no sé, por ejemplo, de marketing, donde cada una de las tareas tiene una fase 1, una fase 2 y una fase 3, y estas fases son todas ellas entre sí dependientes, ¿ok? Entonces vamos a hacer de cuenta que este proceso aún no ha iniciado y no tiene ningún trabajo, y vamos a decir, bien, el responsable es Andrés Sturm, ¿ok? Y vamos a ver cómo funciona esto de las dependencias. Acá tenemos algunos candaditos sobre la columna, que ahí estamos viendo ya el contenido de nuestro próximo webinar, que va a ser permisos y restricciones, pero básicamente estos permisos lo que hacen es que solamente la persona encargada de esta fase pueda dar a la fase 1 como lista. En este caso el responsable de la fase 1 sería Andrés, que es lo que estamos viendo aquí reflejado, y supongamos que Andrés dice, bien, la fase 1 está completa. Esta automation lo que hace, de alguna manera, es dar automáticamente a la fase 2 como en proceso, y ahora Andrés Pérez es el responsable de la fase 2, y si Andrés ahora, Andrés Sturm, Andrés Falsito, como le decimos nosotros, quisiera volver a trabajar sobre la fase 2, no va a poder hacerlo porque ahora el responsable es Andrés Pérez, y Andrés tampoco podría modificar el estado de la fase 1 ni de la fase 3, entonces de alguna manera tenemos claridad en la asignación de responsabilidades y nuestro trabajo dividido, y Andrés dice, bueno, mi fase también está completa, entonces ahora la fase 3 es la que está en proceso, y vemos que el responsable ha cambiado y ahora el responsable soy yo, ahora yo tomo la posta, ellos no pueden trabajar sobre las fases de acuerdo al permiso de tablero, pero hagamos de cuenta que yo lo recibo y yo digo, no, acá esto no está bien, pero tengo un estado que me permite decir, no, esto tiene que ir a revisión a la fase 2, sí, vemos como de nuevo el responsable cambia automáticamente, esto es Andrés, ahora el responsable, y su fase está en proceso, y Andrés podría decir, sí, pero este error lo estamos arrastrando de la fase 1, y ahora es Andrés Sturm el responsable, y su fase 1 está en proceso. Ahora en este renglón vamos a dar el caso donde todo funciona excelente, esto está listo, esto pasa a estar en proceso, esto está listo. Y la fase 3 también, entonces el estado general del proceso pasa a finalizado cuando la fase 3 se da por lista, y se mueve automáticamente hacia tareas finalizadas, o incluso yo podría cancelar esta tarea, y también podría lograr que esta tarea se mueva automáticamente hacia el grupo de tareas canceladas. ¿Ok? Entonces, este es un tablero donde podemos mostrar que con automations podemos generar dependencia entre tareas, y ahora vamos a ver el último tablero que tenemos previsto para hoy, el más complejo probablemente, de acuerdo a la cantidad de dependencias que tiene establecidas. Este tablero se llama, bueno, tareas del equipo. ¿Ok? Vamos a llevar algunas más hacia el grupo de dependientes. ¿Sí? Como ven, se mueven automáticamente. Bien, vamos a ver qué tenemos acá. Acá tenemos una columna de responsable, tenemos una columna de estado, y tenemos una columna de fecha. Perdón, me parece que acá me están faltando columnas, creo que es el board que estaba buscando. Es muy parecido. A ver, tengo una pregunta, Andrés. ¿Cómo configurar esa automatización? Me pregunta Joana Pérez. Joana, ¿de qué automatización me consulta? Sobre dependencias, imagino. Vamos a ir a ese tablero. Es una pregunta sumamente esperable porque esto es algo que a la gente le interesa mucho, es saber cómo se hace en Monday. Te vamos a revelar el secreto. De todas maneras, sobre este tablero en particular,
creamos un artículo en nuestro blog, pueden acceder a verlo en weardreu.co. Dentro de nuestras soluciones de Monday tenemos un video que casualmente lo hice yo sobre dependencias. Bien, acá tenemos un montón, está bien, pero básicamente la dependencia acá está generada de la siguiente manera, Joana. Cada una de las fases, fase 1, 2 y 3, tiene un responsable, que es la única persona que tiene permiso para modificar esa columna de estado, y a su vez, este tablero en el que estamos trabajando es un tablero que el permiso de tablero está configurado para que solamente la persona asignada en ese pulso pueda generar modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Fernando, cuando yo esté asignado como responsable, yo voy a poder trabajar y modificar los estados. Pero como la fase 2 y 3, por ejemplo, tienen un candado y no me permiten trabajar sobre esa fila, genero que yo no puedo dar OK en otras fases que no correspondan a mí. Y luego, cuando yo cliqueo la fase 1 como lista, tenemos una automatización que lo que hace es poner en proceso a la fase 2. ¿Sí? Entonces acá vemos, cuando la fase 1 cambia a lista, asignar a Andrés Pérez como responsable, y cuando la fase 1 cambia a lista, cambiar el estado de la fase 2 a en proceso, que eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Cuando yo cambio la fase 1 a lista, Andrés Pérez va a cambiar a responsable y la fase 2 va a cambiar en proceso. ¿Ok? Fase 2 en proceso, Andrés Pérez como responsable, y esa misma lógica está replicada, solo que 3 veces, y luego tenemos una automatización que hace exactamente lo mismo, pero al revés, es decir, acá hemos configurado una etiqueta que es volver hacia la fase anterior, tanto en la fase 2 como en la fase 3, y una automatización que hace lo mismo. Cuando elijo el cambio de estado a fase 1 cambia a en proceso. Es decir, es la misma automation, pero en el sentido inverso. Y acá vemos, bueno, una notificación que nos está informando exactamente de ese cambio, ¿sí? Vamos a verlo. ¿Sí? Cuando fase 3 cambia a estado volver a fase 2, cambia el estado de la fase 2 a en proceso. Parece muy complicado, en realidad no lo es tanto, solamente que, bueno, son muchas automations iguales para cada una de las fases. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta, y si no, en todo caso podemos seguir hablando en otro momento. Vamos a ir ahora al tablero con más automations. ¿Está bien? Este es un tablero de proyectos del equipo. Hagamos de cuenta que aquí tenemos un proyecto único, donde tenemos un grupo de tareas pendientes y un grupo de tareas en estado crítico. Y vamos a cambiar al responsable, porque estoy como responsable yo, y vamos a ver cómo sería este ejemplo con Andrés Sturm, por ejemplo. Acá vamos a asignar como responsable a Tomás. Y acá vamos a asignar como responsable a Franco. Ok. Bien, no me deja seleccionar los francos, pero no importa. Bien, acá tenemos una etapa A, una etapa B, una fecha de revisión y un plazo en que tendríamos que completar esta tarea. Y por último, un presupuesto disponible en dólares para cada una de estas tareas. Vamos a ver qué tenemos aquí preparado. Bien, la etapa A está en proceso, tanto para la tarea 1, 2 y 3, y la etapa B no ha iniciado. Entonces vamos a suponer que la tarea A está lista. ¿Ok? Entonces, acá no tengo ninguna automation, pero serían iguales a las que vimos recién. Esto podremos hacer que automáticamente pase a estar pendiente o que pase a estar en proceso, ¿sí? Pero acá lo que quería mostrar son automation de otro tipo, que son las nuevas, las de dependencias respecto a la fecha. Y vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, digo que la etapa A está estancada. Automáticamente la etapa B cambia de estado a postergado y asigna como responsable a Fernando Rivarola. En este caso me asigna a mí. Hagamos de cuenta que Fernando es un supervisor de este proyecto. Entonces, Fernando, por ejemplo, o Andrés, o quien sea, no va a estar asignado a esta tarea, que es una tarea de carácter operativo, pero si de pronto esta etapa de alguna manera se está complejizando y se está estancando,
podemos asignar automáticamente como responsable a alguien para que pueda dar un seguimiento un poco más fino, un seguimiento un poco más preciso, y de alguna manera desatar esto que nos está impidiendo avanzar. Entonces, vamos de nuevo. Cuando yo cambie el estado estancado, la etapa B va a estar postergada y vamos a ver que además del cambio en el responsable, se va a estar alterando algo de las fechas también. Y me notifica automáticamente que la tarea 2 del proyecto, proyectos del equipo, está estancada. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunas automations que lo que hacen es cambiar el responsable cuando de pronto un proyecto se está complicando y automáticamente postergar la etapa B para que no veamos un vencimiento que no es del todo real. Y acá vamos a ver qué está pasando con plazo y revisión final. Obviamente, la revisión final debería ser siempre posterior al plazo de trabajo que estamos nosotros previendo. Entonces, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, por error extiendo el plazo de trabajo y esto va por encima de la fecha de revisión final, que aquí está un día después del plazo que hemos fijado? Vamos a cambiar nuestro plazo de trabajo desde el último día de agosto a, por ejemplo, el 15 de septiembre, y vamos a ver qué pasa con nuestra fecha de revisión final. 15 de septiembre, y nuestra fecha de revisión final automáticamente se modifica para ir a una fecha posterior de nuestro plazo de trabajo, porque de otra manera tendríamos ahí un inconveniente, estaríamos haciendo una revisión sobre un trabajo que no está listo. Ok, vamos a hacerlo de nuevo porque esta automation es nueva. Sí, probablemente muchos de ustedes, aún los que hace más tiempo trabajan con la herramienta, no la conocen. Acá tenemos una fecha de revisión para el 16 de agosto y vamos a decir que este trabajo se aplazó para el 30 de agosto. Y nuestra fecha de revisión final también se va a modificar y acá estamos viendo un 31 de agosto que nos aparece tachado porque ya está lista, ahí se ve mejor, ahí se ve más claro, 31 de agosto. Y por último vamos a ver una automation respecto a una columna que por ejemplo puede ser muy sensible, como el presupuesto asignado que tenemos para trabajar durante un determinado proyecto. Entonces acá tenemos una automation que lo que nos permite de alguna manera es que si este presupuesto con el que estamos trabajando se modifique, recibamos automáticamente una notificación. Entonces, por ejemplo, esta tarea 1, que tenía un presupuesto de $3.500, ahora tiene presupuesto de, y a poner 0, no vamos a ser tan malos, un presupuesto de $500, ¿ok? Automáticamente yo debería recibir una notificación, como decimos nosotros, el perro no me está haciendo el truco. Vamos a dar un F5. Vamos a actualizar la herramienta y vamos a probar de nuevo. Vamos a decir, bien, ahora el presupuesto disponible es de $500 y acá está la notificación automática de que ha habido un cambio en el presupuesto asignado para hacer la tarea 2 del tablero webinar Proyectos del Equipo, y el cambio lo realizó Andrés Sturm, ¿sí? Vamos a ver entonces las automations que están trabajando aquí por detrás, en el backstage de este tablero. Entonces aquí tenemos que cuando se modifique el presupuesto disponible, ya sea hacia arriba o hacia abajo, notifique a todas las personas que están trabajando en este proyecto. Cuando la etapa A cambia a estancada, notifique a todas las personas que están trabajando en este proyecto. Y acá tenemos esta nueva dependencia, que es asegurarse que la revisión final siempre comience una vez que el plazo de la tarea haya finalizado. O, por ejemplo, que cuando la etapa A cambia a lista, la etapa B cambia a en proceso. Bien, estos son los boards que tenemos preparados para hoy. Sé que algunas automations probablemente ya las conozcan y son un poco más simples. Las de dependencias son nuevas, así que quizás tengan todavía que familiarizarse un poco. No sé si tenemos alguna pregunta y si no, vamos a dar por cerrado este webinar. Es viernes, en Argentina son las 5 de la tarde, probablemente estén cansados y estén más pensando en su fin de semana. ¿Tenemos alguna pregunta, mi estimado? Bien, Joana hacía referencia a la pregunta de automations sobre dependencias. Espero que esté resuelta. Y si no tenemos más preguntas, los voy a dejar con mis datos de contacto. Ok, mi nombre es Fernando Rivarola. Aquí tienen mi dirección de correo, mi número de teléfono y mi contacto en LinkedIn
para que estemos en contacto. Les agradezco y muchas gracias a todos. Quiero recordarles que el próximo jueves vamos a tener nuestro siguiente webinar. En este caso vamos a ver vistas, permisos y restricciones de la herramienta. Van a estar recibiendo también en este caso un correo. Van a estar recibiendo un correo, bueno, por un lado de satisfacción sobre el evento. Por otro lado, para quienes aún no tengan una cuenta de la herramienta, también van a tener la posibilidad de crearse una nueva cuenta. Y como les dijo Andrés al comienzo del webinar, tenemos una pequeña sorpresa. Quienes comiencen a trabajar ahora en Monday, durante 30 días van a tener un cupón de descuento para que puedan suscribir la herramienta del 10% y van a poder acceder desde esa cuenta gratuita, desde ese enlace que les vamos a estar compartiendo. Han sido muy amables todos, les agradecemos y los invitamos para el próximo webinar del próximo jueves. En ese caso vamos a estar conmigo. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, les mando un abrazo grande para todos.